Esteban Don Alvarado. Esteban, ¿cómo estás? Bien. Maravilloso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrés del Valle de STEC por aquí. ¿Cómo Hola, estás, Andrés? Andrés. Buen día, buenas tardes. Buen día, buenas tardes, lo que sea. Buenas tardes. ¿Todo bien, Andresito? Sí, bien. Qué bueno encontrarnos por aquí. De vez en Interesante esta idea, muy interesante la idea de Francisco, realmente. Sí. Así que a disfrutarla, a compartir bien esta tarde. Así es. Buen aporte, Panchito, ¿eh? Bien. Sí, aprovechémosla para después irnos temprano para la casa. Así nos ahorramos el taco. Me doy la vuelta al otro dormitorio y llego a la casa. Ay, ay, ay. Qué terrible esta pandemia. Uf, Hay que mirarlo con cara de risa nomás, no nos queda otra. no, qué otro. Sobre todo hoy día, que fue, creo, el peor día. Sí, Hoy. sí. Sí. Bueno, dicen que vienen algunos peores, pero bueno, ojalá que no sea tan grave. Ojalá que hoy día haya sido el peor. Es lo único que Dios puedo quiera. hacer. Estamos pasando hacia el otro lado de la curva. ¿Y cuánto llevamos, Hernán? No alcanzó a llevar. 7, 10 aproximadamente. A ver. No, 14. 14. Bueno, dime tú cuándo le damos el ok, ¿no? Cuando ustedes gusten. A No ver, sé, John, ¿qué dice? Sí, arranquemos, por favor. Sí, genial. Ya pues, primero que nada, quiero darles la bienvenida a todos, agradecerle a cada uno de ustedes por el tiempo. Quiero agradecer primero a los chicos de Leviton, a don Hernán y a John por esta oportunidad. Recién me comentaron que es primera vez que se hace un webinario privado en Chile, así que estoy súper contento y feliz de eso. Quiero agradecer también a Andrés del Valle por su generosidad, fue súper buena onda a todas sus gestiones también. A ver, partamos. Leviton para mí es mi empresa favorita con respecto a cableado. Es una empresa en la que yo ya llevo certificado harto años. Es lejos la que más instalo y la que más recomiendo. ¿Ya? ¿Por qué es la que más recomiendo? Primero porque es una empresa que lleva 15 años en Chile, siempre marcando tendencia. Son una de empresas, de unas marcas líderes en el mercado. Por ejemplo, la revista Pensario TI del año pasado, ellos lideraron el mercado con casi un 17% del mercado, así que eso nos dice mucho. ¿Por qué yo siempre la recomiendo? Principalmente por dos cosas. La primera, por la materiabilidad y la tecnología que tienen de sus productos. Por ejemplo, para mí el módulo Atlas, y aquí Andrés del Valle yo sé que va a estar de acuerdo conmigo, es el mejor módulo que hay en el mercado. Lejos, lejos, lejos. Es una maravilla. Te demora los tiempos de conectividad en nada, nada. O sea, me demoro la mitad del tiempo en poner un módulo Atlas que cualquier otra marca. Eso se los digo todo. Y lo más importante es la distribución y el stock. Siempre hay stock de Leviton en Chile, siempre, siempre. Siempre hay stock y eso es porque STEC tiene una política súper buena, que de hecho creo que es de las pocas distribuidoras de insumos y de cables que las tiene, es que nunca se quedan sin stock. Ellos nunca le venden todos sus productos a un solo cliente, siempre se dejan en stock. Y esa política es maravillosa porque a mí me ha pasado muchas veces que estoy haciendo un proyecto y el proveedor me dice, no, es que vino tal persona y se llevó todo el cable. Chuta, ¿qué tengo que hacer? Que llegue la próxima partida. Y eso es súper, súper fome. Eso más que todo, pues, chicos. Hoy día, como les digo, FSR es solo un conducto y aquí los líderes son Leviton. Ellos son los que van hoy día a marcar tendencia. Así que yo aprovecho y le doy las gracias nuevamente a todos
Y le doy aquí el pase a nuestro amigo Hernán. Gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, es Hernán Altamirano. Yo ya soy una persona con mucho conocimiento, bastante experiencia en el mercado informático y en el mercado tecnológico de las redes de comunicaciones en Chile. Llevo muchos años en esto y hoy día soy el gerente responsable a cargo de la operación de Leviton en Chile. ¿Ya? Trabajamos de la mano muy directamente con nuestro gran amigo que está aquí también participando, Andrés del Valle, que es el Product Manager de Leviton en STEC. Y STEC, dicho sea de paso, es nuestro distribuidor exclusivo para Leviton. ¿Ya? Y en conjunto hacemos realmente todo lo que sea necesario y todo el esfuerzo que esté de nuestra parte para poder apoyar los medianos, grandes proyectos de conectividad, tanto en el tema data center como en el tema de edificios inteligentes. Desde mi punto de vista, desde mi participación como gerente de Leviton, va orientada principalmente a apoyarlos a todos ustedes en la ingeniería, la preingeniería de distintos proyectos. O sea, pueden ser proyectos de data center, pueden ser proyectos de fibra óptica preconectorizada, pueden ser anillos de fibra, etcétera, etcétera. Y para esto nosotros contamos con un equipo muy importante de ingenieros en Estados Unidos que nos apoyan en estos proyectos. Hemos hecho proyectos grandes en Chile de data center. Hoy día tenemos el ejemplo del data center principal del Banco Estado. Lo estamos manejando en Entel Ciudad de los Valles, que es el data center grande que tiene Entel ahí en Ciudad de los Valles, donde utilizamos 2 salas de 250 metros cuadrados cada una. Con mucho orgullo también y nos sentimos muy, muy felices de haber ganado el proyecto del Hospital de Curicó, que ya también se está cableando completo con Leviton. Por lo tanto, tenemos una cantidad importante, estamos en el aeropuerto, en fin, estamos en diferentes lugares, en otros hospitales también. Y la idea es justamente esa, apoyarles directamente, bajo la ayuda de mi persona, en los proyectos, en la ingeniería y evidentemente en todo lo que es la distribución, todo lo que es la cadena logística, todo lo que es el tema de compras, etcétera, etcétera, a través de STEC, que es nuestro distribuidor oficial en Chile. Bueno, sin más, voy a dejar a mi jefe con la palabra, John, para que continúe esta etapa del seminario, por favor. Bienvenidos a este seminario y espero que lo disfruten. Muchas gracias, Hernán. Yo quiero poner un momentito mi cámara, porque seguramente van a estar ustedes mirando una pantalla azul durante 40 minutos y quiero que sepan quién les está hablando. Entonces, es un gusto presentarme. Mi nombre es John Henry Prieto. Les hablo desde Bogotá, Colombia. Por eso notarán mi acento un poco menos bonito que el de ustedes, pero les hablo desde aquí con mucho cariño. Muchas gracias por dedicar su tiempo a escucharnos. Espero que le saquen mucho provecho. A Francisco por todo ese esfuerzo de reunir a estas importantes personas. Muchísimas gracias. Y como siempre digo cuando dicto una charla o al comenzar una charla, tomémonos esto como si estuviéramos en la sala de unos amigos, tomándonos un buen café, un buen pisco, comiendo algo bien rico y aprovechémoslo. Saquemos el mayor provecho. Sé que no estamos en el mejor momento, que estamos pasando por momentos difíciles, pero vamos a sacarle el gusto a esta charla, ¿vale? La idea es que si ustedes tienen alguna pregunta, la escriban en el chat. Al final de la charla lo que vamos a hacer es leerlas, las preguntas, y Andrés del Valle va a concluir la charla ya cuando estemos terminando, ¿vale? Entonces, pues sin más ni más, vamos a empezar con el tema de tendencias en cableado estructurado. Entonces, cuéntame si están viendo la presentación, por favor. Yo la veo perfecta. Muy bien. Por lo menos yo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues miren, yo estoy trabajando como gerente para Sudamérica de la unidad de negocio de cableado estructurado, precisamente. Desde hace alrededor de 4 años estoy trabajando en Leviton. Para que tengamos en cuenta durante esta charla, pues amablemente les pedimos mantener en modo silencio sus micrófonos. No se imaginan qué tantas cosas hemos escuchado en estas charlas virtuales, desde el calor que hace hasta lo pésimo del internet. Entonces, muchísimas gracias por tenerlo en silencio. Al final de la charla vamos a hacer entonces las preguntas y como les mencionaba, lo que estamos haciendo en este momento es grabar esta charla para que los que estén interesados en ella pues podamos enviárselas. ¿De qué vamos a conversar en esta tarde? Pues algunos temas, entre ellos la próxima generación de estándares de cobre,
Vamos a hablar de algo que se llama MPTL, que seguramente algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, de aplicaciones empresariales PoE y el famosísimo IoT, que es eso del IoT y cómo el PoE influencia estas tendencias. Vamos a hablar un poco de wireless. Por encima dirán ustedes, bueno, pero Leviton vende cableado estructurado, fibra y cobre, ¿por qué va a hablar de wireless? Porque al final lo que queremos con esta charla es que ustedes estén enterados de qué está sucediendo en el mercado, por supuesto. Y al final, espero que nos dé el tiempo, vamos a hablar de soluciones ITAV, que básicamente es la manera de transmitir a través de un cable de par trenzado todas aquellas señales que llevamos a través de un cable VGA o un cable HDMI. Y de eso vamos a conversar en esta tarde. Espero que disfruten la charla. Comencemos entonces por temas de próxima generación en estándares de cobre. Seguramente, y por las fotos y las cámaras que vi hace un rato, pues la mayoría de nosotros ya somos mayorcitos. Y usualmente cuando a uno le hablan de estándares de cobre, normalmente tienen en la cabeza velocidades de 1 gigabit por segundo, de 10 gigabit por segundo, es decir, categoría 6, categoría 6A, pero resulta que hay otros estándares en el mercado hoy en día que también están desarrollándose, y les paso a contar un poco la historia. Hacia 1990 teníamos unas velocidades de 10 megabits por segundo, a eso lo conocíamos como categoría 3. Seguramente a alguno de ustedes le tocó como cliente final o como instalador, pues instalar unos cables muy gruesos de multipares de 25, 50 o 100 pares, y precisamente esto se movía a estas velocidades de 10 megabits por segundo. Luego, hacia 1995 aparece pues categoría 5 como tal, que son 100 megabits por segundo. Aquí ya nos redujimos a 4 pares, 8 hilos de cobre básicamente, y sobre el 99 aparece algo que se llama categoría 5 Enhanced. Aquí ya logramos romper ese hito y llegar a velocidades de 1 gigabit por segundo, ¿vale? ¿Qué pasó después? Sobre el 2006, pues aparece algo que se llama categoría 6A. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y dónde quedó la categoría 6? ¿Dónde quedó? Pues está aquí en la mitad, básicamente. ¿Por qué no la puse aquí? Porque la velocidad de transmisión o la tasa de transmisión de datos no se modificó. Seguimos transmitiendo 1000 megabytes o megabits por segundo o 1 gigabit por segundo, que es lo mismo. Cuando ustedes ven este base T al final de estos protocolos, significa que estamos transmitiendo en par de cobre trenzado. Entonces, en 2006, que ya fueron hace bastantes años, 14 años, teníamos ya categoría 6 aumentada, 10 gigabits por segundo. Disculpa. No ha avanzado la lámina. Yo todavía estoy pegado en la... ¿En dónde Eso te estás? va a decir John. ¿Estamos en la anterior, en esta? En Sí. ninguna. Yo Mira, no, todavía está pegada la lámina de la primera lámina. Uy, Esa no está perdón. avanzando. En este momento estoy yo mostrando una... Espérame, yo me salgo y volvemos a entrar, porque si ustedes no están viendo, si estamos... Ahí, cuéntame si están viendo una tablita No. con unos Negativo. años... Negativo. Entonces hagamos Negativo, una cosa. todavía no, John. Espérame, yo Estamos con apago la lámina del principio. Bueno, el déjenme, webinar. yo apago mi cámara y volvemos a ponerla. ¿Y ahora? no. No, Yo John. creo que lo que hiciste no compartiste tu escritorio, sino que compartiste una ventana solamente. Es muy posible. Espérenme un momentito, por favor. Cuéntenme, por favor, si están viendo la hora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pues imagínense toda esta historia que les conté y ustedes no estaban viendo, por Dios. Nada. Vuelve atrás, por Bueno, favor, John, y vuelvo empecemos de atrás. nuevo. No, mentiras. Estábamos hablando de velocidades de transmisión, de tasas de transmisión de datos. Aquí pueden ver algunos hitos. Nos quedamos en categoría 6A y lo que les mencionaba yo, uno tiene en mente cuando le hablan de cableado estructurado, pues uno tiene como en mente la categoría 5E, la categoría 6, la categoría 6A. De pronto los que son mayorcitos se acuerdan de la categoría 3, pero aparecen unas nuevas protocolos de transmisión que seguramente no son muy familiares para ustedes, y son estos que aparecen aquí en verde, aquí a la derecha, que son 2.5 gigabits, 5 gigabits, 25 y 40 gigabits. Esos salieron en el 2017. Y precisamente vamos a conversar un poco de dónde se desenvuelven estos nuevos protocolos y si nos sirven o no sirven a nosotros como en campo, digámoslo así, ¿vale? Entonces, arranquemos un poco comentándoles de qué se tratan estos protocolos y quiénes son los jugadores importantes en esto del cableado estructurado. Tenemos, entre otros, y seguramente lo han escuchado, a la ANSI TIA,
y tenemos a la ISO-IEC, que son los grandes jugadores, generadores de estándares a nivel internacional. La ANSI-TIA, pues es los que responden por los protocolos, los estándares en Estados Unidos, y la ISO-IEC, pues a nivel internacional, tenemos ahí 157 países. Y otro que seguramente no les es desconocido son los señores de la IEEE. Para que se hagan una idea de este tema, tanto los señores de la ISO-IEC como la ANSI-TIA se encargan, entre otras cosas, de contarnos los anchos de banda de cada una de las categorías que acabamos de mencionar. Es decir, la ISO-IEC y la ANSI-TIA me dicen si van a 250 MHz, a 500 MHz, a 100 MHz, mientras que la IEEE pues habla de estándares y de velocidades de transmisión. Entonces aquí tenemos en la parte de abajo precisamente algunas características, en este caso de la categoría 5E6 y la categoría 6A, que seguramente ustedes conocen, y es, entre otras cosas, cuál es la máxima distancia a la cual yo puedo llegar, que como saben es de 100 metros por canal, cuáles son los anchos de banda. En el caso de la categoría 5E tengo 100 MHz, en el caso de la categoría 6 tengo 250 MHz, en el caso de la categoría 6A tengo 500 MHz. Después de estas dos, digamos, velocidades de transmisión, tasas de transmisión de datos, pues aparece una que seguramente ustedes ya han escuchado por ahí, y es ir a 40 gigas o a 25 gigas. Y a esto se le conoce en el mercado como categoría 8. Y entonces, ¿qué es eso de la categoría 8? ¿Es igual que la 6A pero mejorado? ¿O qué hacemos con esto? Pues físicamente, para que ustedes se hagan una idea, el cable de categoría 8 normalmente es un poco más grueso porque vamos, entre otras cosas, a mayores tasas de transmisión de datos, y todos los cables en categoría 8 son cables que son blindados. Ya vamos a ver más adelante por qué. Y para desilusión de algunos, tal vez, pues resulta que la máxima distancia de canal para categoría 8 es solamente de 30 metros. Entonces, aquellos que estaban imaginando en hacer su oficina en categoría 8, ¿será que pueden hacerlo? Pues seguramente sí, pero tal vez no puedan llegar a estas tasas de transmisión de 25 gigas y de 40 gigas. Y es que estas tasas de transmisión de datos estaban reservadas hace pocos años únicamente para la fibra óptica. Cuando uno quería ir más allá de 10 gigas, necesariamente tenía que poner fibra óptica. Pues les cuento que hoy podemos ahora llegar a esas tasas de transmisión o a esas velocidades utilizando cable de par trenzado. Eso es bastante bueno. Aquí logramos subir los anchos de banda, en el caso de 25 gigas a 1250 MHz y en el caso de 40 gigas a 2000 MHz. Y si se dan cuenta, hay otra cosa que diferencia a la categoría 6A de la 8, y es la cantidad de conectores en el canal. Ya lo vamos a ver tranquilos un poco más adelante. Normalmente en un cable, en un canal de categoría 6A, podemos tener hasta 4 conectores. En el de categoría 8, únicamente 2. Entonces, ¿dónde se desenvuelve la categoría 8? Realmente fue pensada para los data centers. Y ya vamos a entrar un poco más de detalle al respecto. Quedaba un espacio bastante grande entre 1 giga y 10 gigas, y ahí surgen entonces otras dos velocidades, otros dos protocolos, que son 2.5 gigas y 5 gigas. ¿Y para qué se crearon estos protocolos? Básicamente, y lo vamos a comprobar cuando veamos el tema de wireless, es que los equipos, los access point, están yendo a velocidades que superan el giga, por ejemplo 1.93 o 1.3 o 6.93 gigabits por segundo, y ya no se podía transmitir eso en un cable categoría 5E. Entonces, lo que nos muestra la IEEE es que podemos, digamos, si me permiten la expresión, sacarle un poco más el jugo a los cables 5E y 6 que están instalados, pudiendo llegar a velocidades que superan el giga, pero sin llegar a los 10. Si queremos llegar a 10, pues pongamos categoría 6A. Entonces, estos dos nuevos protocolos se crearon básicamente para esos entornos donde tenemos transmisión inalámbrica y donde tenemos equipos de última generación y seguramente tenemos un cable 5E o 6 instalado y queremos sacarle un poco más de provecho, digámoslo así, ¿vale? Entonces, avancemos un poco más. Esto que ustedes están viendo en pantalla, avísenme si no lo están viendo, en la parte izquierda se llama interconexión y en la derecha cross conexión, y es la manera en que normalmente uno hace las conexiones en campo de un punto de datos a un punto de voz. En la parte izquierda seguramente es el más tradicional que ustedes conocen, y aquí tengo este elemento de color azul, es un switch. Usualmente salgo del switch con un patch panel o con un latiguillo, como dicen en España, lo conecto a un patch panel y de allí salgo con un enlace permanente hasta un faceplate. Después del faceplate salgo hacia el
mi usuario final. Básicamente a esto se le conoce como interconexión, pero no es la única forma de llegar con información hacia un usuario final. También existe una segunda forma que se conoce como cross conexión, que es el que están viendo ustedes a la derecha. ¿Cuál es la gran diferencia entre un modelo y el otro? Pues que aquí tenemos un patch panel número 2. ¿Para qué pongo este patch panel número 2? Básicamente lo pongo en aquellos clientes donde yo quiero proteger los puertos del switch. Si se dan cuenta, el equipo más costoso en esta gráfica, en este slide, es precisamente el switch. Y cuando tengo que hacer conexiones y desconexiones constantes con ese switch, corro el riesgo de dañar los puertos del mismo. Por eso lo que hago es poner este patch panel número 2, que seguramente han escuchado ustedes el término de voy a hacer el espejo del switch. Pues bueno, este patch panel número 2 es el espejo de este switch. Usualmente en los data centers lo que se hace es que los switch o equipos activos se ponen en un gabinete, se cierra la puerta con candado, se hace un espejo y todo el trabajo sobre los puertos se hace sobre el patch panel número 2 y no sobre los puertos del switch, ¿vale? Como les mencionaba, esto sirve para proteger los puertos del switch. En este caso, esto es algo que se conoce como cross conexión. ¿Y por qué les explico esto que les estoy contando? Pues básicamente porque con categoría 5E, 6 o 6A, yo puedo hacer cross conexión. Es decir, puedo tener 4 puntos en mi canal. ¿Dónde están los 4 puntos? El primero está en el patch panel número 2, el segundo en el patch panel número 1. Si yo pongo un punto de consolidación, tengo el punto número 3 y el último en el faceplate. Ahí tengo 4 puntos. Entonces les voy a mostrar aquí en esta gráfica. En la parte de abajo, entonces, tengo un canal de 100 metros de 4 conectores. Aquí a la izquierda, precisamente veo la cross conexión que les acabo de mostrar, los dos patch paneles. Tengo un punto de consolidación y al final tengo el faceplate para el usuario final. Eso lo permite sin ningún problema en la categoría 5E hasta la 6A y de hecho fabricantes como Leviton lo que hacen es probar su canal de comunicaciones en el peor de los casos, que es precisamente este. Pues comprobando que cumple con todos los estándares de la ANSI TIA y de la ISO IEC. El que está arriba, el que estamos viendo, es el de categoría 8. Si recuerdan la gráfica anterior o el cuadro anterior, únicamente me permitía 2 puntos. Es decir, que cuando yo hago una conexión con categoría 8, si yo quiero llegar hasta 25 GB o hasta 40 GB a 2000 MHz, pues solamente puedo tener o un patch cord de categoría 8 o un canal o enlace que solamente tenga 2 puntos o 2 contactos, como 2 conectores, como lo pueden ver en la pantalla, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Ahora, en algunas charlas me han preguntado si es tan importante o no el tener los cables de cobre blindados, porque algunos clientes, esto no sucede en Chile, pero en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, en algunas partes de Colombia inclusive, hay muchos clientes que prefieren instalar soluciones de categoría 6A UTP, es decir, sin blindaje, sin shielded. Entonces, precisamente aquí queremos conversar un poco sobre el tema y cómo cada vez que yo subo la velocidad de transmisión y los anchos de banda, el cable es mucho más sensible a los ruidos electromagnéticos que conocemos como EMIs, ese ambiente electromagnético. Pues miren, cuando teníamos o transmitíamos en categoría 3 estos multipares que recordaban que conversamos hace un rato, pues usualmente trabajábamos con una codificación que se llamaba Manchester. Y es que lo que yo hago en un cable de comunicaciones es llevar básicamente señales de voltaje, ¿vale? Para que estas señales de voltaje se convierten en bits, en ceros y unos, y es la información que yo llevo de un extremo al otro del cable. Normalmente en un cable de estos se manejaban voltajes que van entre menos 2.5 y 2.5 voltios. Por estas razones que se le conocen como corrientes débiles, ¿no? Cuando uno ve ese capítulo en los proyectos que se llama corrientes débiles, se debe precisamente a esto. Entonces, cuando trabajábamos este 10 base T o categoría 3, pues no había mayor problema en tener ruidos, pero cuando subimos a unas velocidades como las de categoría 6A, que son 10 gigabits por segundo, pues ya no podíamos transmitir tan pocos bits, necesitamos transmitir muchos más, y ahí aparece algo que se llama codificación PAM16, y es que siguiendo el mismo cantidad de voltios entre 2.5 y menos 2.5, ahora puedo transmitir mucho más información, porque entonces cada diferencia menos 1.2 voltios o menos 1.8 o 0.5 significa una combinación diferente de ceros y unos. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo un ambiente propenso al ruido electromagnético? Pues en la izquierda pueden ver que puede que se
tengamos problemas con saber si hay 2.5 o menos 2.5. Resulta que cuando teníamos esta transmisión de Manchester, pues no había mayor problema en saber que estaba en 2.5 o en menos 2.5. Pero si se presenta el mismo problema en esta codificación PAM16, pues ahí sí que tenemos un problema en la transmisión de los datos porque puede que al otro lado no se identifique claramente el paquete de datos que se está llevando. ¿Por qué voy a explicarles o por qué les estoy contando esto? Porque resulta que en categoría 8 todos los cables son blindados. En el caso del Leviton o del producto de Leviton, nuestro cable es SFTP, es decir, tiene una malla que rodea todos los pares y cada uno de los pares está blindado. Además, pues es un cable que pasa de ser 23 AWG a 22 AWG para precisamente poder llegar a estas velocidades de transmisión, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿dónde entonces utilizo yo la categoría 8? Que seguramente muchos de ustedes se lo están preguntando. Pues aquí podemos ver algunas configuraciones básicas de topologías de data centers que se conocen como EOR o MOR o TOR. Ya vamos a explicar un poco de qué se trata cada una. Y es básicamente en dónde pongo yo los switch al interior de los gabinetes. ¿Vale? Ahí tengo unos servidores y de alguna forma quiero conectar esos servidores con los equipos activos, con los switch. Pues dependiendo de la ubicación de estos switches, precisamente, pues tienen una forma de denominación. Por ejemplo, este que se llama EOR, pues simplemente es end of row. End of row significa que yo pongo el equipo activo en la esquina o en el primer gabinete. De aquí para adelante lo que tengo son otros gabinetes con servidores usualmente. Si yo lo que escojo es MOR, pues es middle of row. Middle of row es que yo pongo, no lo pongo al principio, sino que lo pongo en la mitad de la fila de gabinetes, normalmente. Y a este que se conoce como TOR, top of rack, significa que en cada uno de los gabinetes tengo un equipo activo en la parte superior. Entonces, ¿dónde me funciona a mí la categoría 8? Normalmente en hacer precisamente esas conexiones, EOR, MOR o TOR. ¿Y por qué es importante el tema de la distancia máxima? Porque en la mayoría de data centers a nivel mundial, los grandes data centers, se ha hecho un levantamiento y resulta que en el peor de los casos, que es EOR, es decir, yo tengo una fila larga de gabinetes, quiero conectar este switch con el último gabinete, pues en el casi 80% de estos grandes data centers, la distancia, esa distancia que les acabo de describir, es igual o menor a 30 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 80% de los data centers, grandes data centers a nivel mundial, yo puedo hacer estas conexiones de 25 gigas y 40 gigas a través de un cable de cobre de par trenzado. Lo que antes hacíamos con una fibra óptica, ahora se puede hacer con un cable de cobre, ¿vale? Pues miren, aquí les presento la categoría 8 de Leviton. Para los que han logrado instalar, hace un rato nos hablaba Francisco de Atlas X1, pues los que no lo conocían se lo presento, los que ya lo conocían seguramente lo han visto en categoría 6A. Este es nuestro Atlas X1 de categoría 8. Fuimos los primeros fabricantes de la industria en certificar categoría 8 con ETL, con tener el canal certificado, y de hecho en el lanzamiento que hicimos nosotros, los señores de Fluke o de Fluke, también lanzaron su equipo para probar llegar a 40 gigas en cobre, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante decirles? Pues que existen dos categorías 8, digámoslo así. Realmente son clases, 8.1 y 8.2. La 8.1, para que lo tengan en cuenta, es una categoría 8 que es RJ45, es decir, que es aprobada por la ANSI TIA y por la ISO IEC. Aquí en la foto podemos ver el Atlas X1, nuestro cable que les mencionaba hace un rato, el SFTP, y este es un patchcore de categoría 8. Pero también existe clase 8.2, que también está en el mercado, por si acaso lo llegan a ver ustedes. Es una categoría 8 que también puede llegar a 25 o 40 gigas, pero que no es RJ45. Entonces aquí les pongo algunos de nuestros competidores que utilizan un conector que no es RJ45. Entonces, ¿qué pasa? Que al no ser RJ45, la ANSI TIA no la reconoce como una categoría realmente, solamente la acepta la ISO IEC. Cuando yo quiero conectar estos canales a un puerto RJ45, pues tengo que convertirlo usualmente a través de un patchcore híbrido como el que están viendo ustedes en pantalla, que en uno de los extremos tiene uno de estos conectores, en el otro extremo tiene un RJ45. Básicamente, para que lo sepan. ¿Con cuál de las dos categorías 8 está trabajando Leviton? Pues con la categoría 8.1, es decir, que es RJ45. ¿Y a qué reemplaza entonces la categoría 8 o el cable, este cable de cobre? Pues se los estoy mostrando en pantalla. Básicamente lo que quiero yo es reemplazar enlaces de fibra óptica o inclusive elementos como SFP
Plus, que pueden llegar a 25 gigas, o QSFP Plus, que llegan hasta 40 gigas. Si ustedes se dan cuenta, por lo menos estos dos últimos van solamente hasta 5 o 7 metros, ¿vale? Entonces, más de uno, estoy seguro que ahí donde están ustedes sentados, escuchándome, se harán la pregunta de, ok, entonces un cable de categoría 8, 20 metros de cable, ¿son más económicos o más competitivos que la fibra óptica? Me imagino yo. Pues resulta que la pregunta no va por ahí. ¿Y por qué les digo esto? Porque no es una categoría que sea caracterizada por digamos, por su precio, su economía, y más bien va por un tema de ahorro de energía. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando uno tiene un switch que tiene un puerto de RJ45 que puede llegar a transmitir 40 gigas, normalmente el consumo de energía en vatios de ese puerto es menor que un puerto que transmita o que tenga un transceptor de fibra óptica. Entonces, ¿qué logro con esto cuando utilizo categoría 8? Normalmente logro que al multiplicar el número de puertos que tengo con RJ45, reduzco la cantidad de energía que consume el data center. Entonces, al final, cuando yo estoy pensando en utilizar esta categoría 8 en un data center, lo que busco es reducir la factura del servicio eléctrico a final de mes, básicamente, ¿vale? No es porque sea, como les menciono, particularmente económica, sino porque realmente lo que busco es hacer, digamos, ese PUE del data center, esa cantidad de energía dedicada realmente al cómputo, mucho más efectivo, mucho más igual a 1, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando precisamente con la categoría 8. Además, por supuesto, de que al momento de hacer la instalación, pues puede ser un poco más fácil hacerlo con cobre que hacerlo con fibra óptica. Claro, me refutarán ustedes diciendo que si utilizo fibra preconectorizada es más fácil la fibra. Puede que sí, pero seguramente las distancias pues son mucho más fácil lograrlas con un cable de cobre categoría 8. Pregunta que se harán, ¿tenemos ya data centers con categoría 8 instalado? Pues hasta ahora no. En Sudamérica, que es la región donde que está a mi cargo, por ahora no. Hemos recibido algunas consultas de aquí de Colombia, de algunas entidades gubernamentales. En Chile nos mandaron algún correo preguntándonos por esto, pero los diseñadores creo yo que están esperando un poco a que alguien más lo haga y ver cómo les va. Todavía no se ha echado al agua a nadie, digámoslo así. Entonces, todavía no está instalado, por lo menos de parte de Leviton aún no se ha instalado en Sudamérica, ¿vale? Ahora, si algún cliente les dice, venga, pero es que yo quiero instalar esto en mi oficina, ¿se puede hacer? Claro que sí, pues por supuesto que se puede hacer, pero lo que les digo yo y es el ejemplo que siempre utilizo, es como fabricarse una carretera de 4 carriles en cada sentido, es decir, 8 carriles, y después sacar la bicicleta y irse a montar bicicleta en esa mega autopista que usted se acaba de construir. Pues es lo mismo que sucede cuando yo instalo categoría 8 en mi oficina, donde tengo un switch que solamente va a 1 gigabit o a 1000 o a 100 megabits. Entonces es lo mismo porque tengo una mega autopista y no tengo un carro con un motor suficientemente grande para aprovecharla. Entonces, lo digo, esto es más para un ambiente de un data center que para utilización en oficinas. Y además también la distancia pues nos restringe un poco. Bueno, muy bien. Esto pues ya se los he comentado. ¿Dónde utilizo yo normalmente la categoría 8? Aquí estamos haciendo las conexiones que les mencionaba hace un rato entre el TOR y el EOL, que es el End-of-Row, con Pashcore o con canales de categoría 8. Muy bien. Hablemos de otro tema que me parece también muy interesante que hemos podido empezar a hacer desde hace poco, y es algo que se denomina como MPTL. ¿Qué es esto del MPTL? Pues son las siglas de Modular Plug Terminator Link. En otras palabras, es un link que no termina en un jack. Normalmente siempre que uno piensa en un canal de comunicaciones, pues uno siempre piensa en un cable que termina en 2 jacks, un jack a cada lado y 2 pashcords. Ese es el tradicional. Pero en este caso, lo que tenemos es precisamente un cable, pero que no termina en un jack, sino que termina en un plug. Entonces, me dirán muchos de ustedes, yo ya he hecho esto muchas veces. Lo que pasa es que la norma no lo permitía hacer. Es decir, hasta hace 2 años, esto era prohibido. No se podía hacer, era sacrilegio, si me pudiera utilizar la palabra, porque si usted terminaba en un plug RJ45, pues usted no podía certificar eso, básicamente, porque la norma no lo permitía. Hoy en día, en categoría 6A, que es lo que nos importa, nos trae esta conversación, pues ya podemos hacer esta terminación, tal como lo están ustedes viendo en la pantalla. Por supuesto, el que ustedes están viendo acá, pues es el plug RJ45 de categoría 6A de Leviton, que entre otras cosas, pues también lo puedo terminar sin herramientas, se puede reutilizar
y me sirve para soluciones blindadas y no blindadas y soporta hasta 100 vatios. Es decir, ¿para qué se crea esto del MPTL? Entre otras cosas, pues para alimentar una cantidad de equipos que tenemos hoy en campo y que antes era mucho más difícil hacer la terminación. Algunas características importantes es que la longitud máxima del enlace permanente de una solución MPTL pues sigue siendo 90 metros, los mismos 90 metros que teníamos en la solución tradicional, y que cuando queramos hacer pruebas con este tipo de terminación pues hay que tener un poco más de cuidado, ya les voy a hablar del tema. ¿Para qué se creó entonces el MPTL? Pues para hacer, entre otras cosas, conexiones a access point, a cámaras, a relojes digitales, entre otras cosas, para hacer puntos de consolidación, por ejemplo, y facilitar de este modo la terminación en campo, porque entonces, antes, cuando ustedes querían llegar a una cámara, tenían que llegar hasta un faceplate, a una cajita, y luego del faceplate con un jack, salir con un patchcord hasta la cámara. Hoy en día ustedes llegan con el cable directamente desde el gabinete de comunicaciones, le ponen el plug y lo conectan directamente a la cámara o directamente al access point. Eso es lo bueno. Inclusive para temas de automatización industrial, se nos hace bastante fácil hoy en día conectar los elementos que componen una fábrica que quieren llevar información a través de Ethernet, no sé, variadores de velocidad, entre otros elementos que usted quiera conectar a su red, pues una terminación MPTL puede facilitar bastante este tipo de soluciones. Y se están desarrollando por varios fabricantes algo que se llama iluminación PoE. La iluminación PoE, como su nombre lo indica, pues es la manera de llevar energía a la luminaria a través del cableado estructurado. Entonces van a ser o son lámparas que no tienen conexión eléctrica. Uno la ve y dice, bueno, ¿y dónde lo conecto al circuito eléctrico? No tienen, apenas tienen un puerto RJ45. Y resulta que ese puerto RJ45 yo llego con mi cable, con mi plug, lo conecto y la idea es hacer, además de control de iluminación, pues por supuesto la alimentación de la misma, ¿vale? Eso es iluminación de tipo LED. Muy bien. Y esto que están viendo en pantalla, pues son puntos de consolidación. Un punto de consolidación, como saben ustedes, pues es la forma de hacer terminaciones en campo cuando mi usuario final se mueve de sitio, se mueve de un lugar para otro y la idea es no volver a tender otro cable desde el gabinete de comunicaciones, que en este caso aquí lo tengo a la izquierda, sino que simplemente lo que hago es poner esto que está aquí entre puntos suspensivos, punteados, y es que pongo un jack en un faceplate o en un elemento, y aquí al otro lado lo que pongo es un plug. Entonces, este pedacito de cable que dice 15 metros, en un lado tiene un plug, en el otro lado tiene un jack, aquí tenemos el faceplate del usuario final. Si este usuario final se mueve, pues yo solamente cambio este pedacito de cable y todo el resto del canal del enlace permanente se mantiene. Es esta parte este dibujo que tenemos aquí abajo. Entonces, para puntos de consolidación también nos sirve esta solución. Está bastante bien. Ahora, importante para que cuando ustedes vayan a hacer las pruebas, se decidieron por hacerlo con MPTL, recuerden que para hacer las pruebas de certificación necesitan un adaptador de patchcord. Aquí los estamos viendo a la derecha. Pues aquí puse algunos ejemplos de Fluke, pero el equipo que ustedes tengan, cualquiera que sea, usualmente necesitan adaptadores de patchcord para poder probar que el plug está funcionando adecuadamente. Entonces, lo que hacemos en el equipo es seleccionar el modo MPTL, la categoría, por supuesto, y ese puede hacer la prueba. Si uno no tiene esos adaptadores de patchcord, usualmente los adaptadores de patchcord los tenían los fabricantes de patchcord, como Leviton, por ejemplo, allá en su fábrica, y mandaba los patchcord categoría 6 aprobados. Pero si uno quiere hacer esto en campo, pues debe tener el hardware necesario para lograrlo, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, hemos hablado entonces de nuevos estándares en cobre, hemos hablado de categoría 8, hemos hablado de MPTL. Falta aquí acotar tal vez para que quede también en claro que esto del MPTL se puede ver evidenciado en la actualización de la norma, la ANSI TIA, que particularmente en esto de MPTL, la 568D, D2 o 2D más bien, ¿vale? Hasta hace poco íbamos en la 568C, pues una de las modificaciones que me permite la norma cuando subió a D, precisamente es esta, es poder hacer este tipo de conexiones en campo. Muy bien, hablemos de temas de PoE y de IoT, ¿vale? Y aquí creo que es importante entonces, primero entender qué es el tema del PoE, ¿no? Como su nombre lo indica, Power over Ethernet es la capacidad de llevar no solamente datos a través de un cable de cobre, sino también energía. Y eso va muy relacionado con temas de algo que también está muy cerca de nosotros todos los días, que es el IoT, o el Internet de las cosas, el Internet of Things, o inclusive el Internet de las cosas a nivel industrial, que se conoce como IoT, o el Internet de las cosas en el tema médico, Internet of Medical Things.
cada vez más dispositivos que se están conectando y conectando a la red, ¿vale? ¿Por qué se decide que en el caso de PoE vayamos con un estándar RJ45? Porque es el más extendido en toda la industria, es uno de los más económicos y si uno se va desde categoría 5E hasta categoría 8 inclusive, pues es un estándar que se mantiene constante, no solamente en el cableado estructurado, sino también en los equipos activos y por supuesto en los usuarios finales. Me refiero a usuarios finales desde el teléfono, el computador, la impresora, el access point, hasta controles de accesos, etcétera, ¿vale? Conversemos entonces un poco de lo que es el IoT. De todas estas definiciones, a mí me gusta la de que tiene Wikipedia. Puede ser sencilla, pero es básicamente una red de dispositivos. Entre ellos pueden haber vehículos, electrodomésticos y otros objetos que integran, además de electrónica, programas, sensores, actuadores, conectividad que les permite conectarse e intercambiar datos. En otras palabras, es comunicación, hay intercambio de datos y hay una red. Y es que para los que no saben, ya tenemos neveras que le pueden a uno avisar si se le acabó la leche o el pan y ya le mandan mensajes a su celular. Y cada vez tenemos más dispositivos que están conectados y conectados a la red y que hacen más inteligente pues todos los sistemas, desde la automatización de mi casa hasta mi vehículo, hasta pues todos los aspectos de nuestra vida. Y asociado a este tema del IoT, pues también hay algo muy interesante, es el de los edificios digitales como un subconjunto precisamente del IoT. Y es que ahora, ustedes que se dedican al tema del diseño de cableado estructurado, pues ya hay que tener nuevas consideraciones cuando uno va a diseñar un edificio que conocemos como edificio digital, porque gran parte de sus subsistemas contienen precisamente elementos que son IoT o que están pegados a la red como tal. Es importante que la red básica de un sistema o de un edificio digital que cuente con IoT, pues esté preparado y tenga capacidad de PoE. Para que ustedes se hagan una idea, pues en el 2016, hace apenas 4 años, teníamos en la red pues una fuente, la de Cisco, nos dice que teníamos 17.000 millones de dispositivos en la red, que eso es bastante, teniendo en cuenta que nosotros somos 8.000 millones de humanos, ¿no? Pero tenemos 17.000 millones, hacia el 2021, que es el próximo año, pues ya vamos a tener 27.000 millones, es decir, crecimos en 10.000 millones de dispositivos. ¿Y esos dispositivos de dónde salieron? Pues precisamente son dispositivos asociados a temas de IoT, ¿vale? Inclusive en el 2016 los portátiles, los computadores representaban el 46% de la red, digamos, del tráfico de IP, casi la mitad. Hacia el 2021 apenas van a representar la 1/4 parte. ¿Y en dónde va a quedar el resto 75, el resto del tráfico de la red? Pues precisamente en la cantidad de dispositivos que vamos a conectar a la red, o que conocemos como Internet of Things, Internet de las cosas, ¿vale? O sea que es bien importante. En estos edificios digitales, ¿qué podemos tener pues conectado con capacidad de IoT? Entre otras cosas, pues el aire acondicionado, control de iluminación, sistemas de automatización, sistemas de alarma, videovigilancia, control de acceso, control de iluminación, que ya lo hemos visto, de temperatura, inclusive temas de lectores de placas, etcétera. O sea que esto es todo un mundo que se abre. Yo creo que para los que nos dedicamos a temas de corrientes débiles, es un mundo que se abre porque hasta hace poco nos dedicamos únicamente a voz y datos. Pues resulta que ahora se abre un universo completo y los diseños cambian y ahora no solamente tengo que pensar en los anchos de banda, sino que también tengo que pensar en la capacidad de transmisión de energía de los cables de comunicaciones, ¿vale? Y bueno, ¿qué me dicen los estándares precisamente sobre el PoE, sobre el Power over Ethernet? Pues tenemos en principio en el 2002 un estándar de la IEEE que transmitía, en el cual me permitía transmitir a través de 2 de los 4 pares hasta 15.4 vatios. Aquí alimentábamos controles de acceso biométrico y algunas cosas pequeñas. 7 años después, 2009, aparece algo que conocemos como PoE Plus o PoE Más, donde ya puedo subir hasta 30 vatios a través de 2 pares, transmisión de 2 pares. Y aquí, pues bueno, ya puedo alimentar algunas cosas más, cámaras PTZ, sistemas de alarma, teléfonos IP, lectores de tarjetas. En el 2011, los señores de Cisco sacan un sistema propietario que me permite transmitir a través de los 4 pares hasta 60 vatios.
Y también en el mismo año surge uno de 100 vatios. La IEEE ahí se demoró un poquito con el asunto. Me refiero, se demoró porque hasta el 2017 sacó su propio protocolo que me permite llegar hasta precisamente los 100 vatios en 4 pares. ¿Y ahora qué puedo alimentar entonces con 60 y 100 vatios? Pues lo que ustedes se puedan imaginar, básicamente desde llamados de enfermería, kioscos de información, PTZs con heaters, con calefactores, temas de access point de alta consumo, televisores, desktop, computadores de desktop, de escritorio, iluminación. Es decir, que 100 vatios es una cantidad de energía interesante, digo yo. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta cuando estamos manejando estos temas? Precisamente, es considerar qué es alta potencia y qué es baja potencia. No lo comenté al principio de esta charla, pero yo soy ingeniero eléctrico de profesión. Cuando a mí me dicen alta potencia, pues yo me imagino 1 megavatio, me imagino 250.000 voltios, kiloamperios, pero bueno, cuando estamos hablando de cableado estructurado particularmente, alta potencia significan más de 30 vatios, baja potencia son menos de 30 vatios. Entonces es importante que identifiquemos qué aplicaciones van a requerir alta potencia, entre comillas, más de 30 vatios. Usualmente son aquellas que transmiten una señal de energía de luz a larga distancia o que generan calor. Entre ellas, ¿qué tenemos? Pues los WAP, que sabemos que son los access point, algunas cámaras con sistemas de calefacción, iluminación. ¿Y qué necesitamos con baja potencia o menos de 30 vatios? Entre otras cosas, teléfonos IP, control de calefacción, ventilación y aire acondicionado, que conocemos como HVAC, cámaras internas, control de acceso, entre otras cosas, ¿vale? ¿Y por qué es importante que identifiquemos esto cuando vamos a hacer un cableado estructurado? Porque resulta que dependiendo del ancho de banda y de si es alta potencia o baja potencia, pues yo puedo escoger la categoría correcta. Entonces, miren, si ustedes necesitan, por ejemplo, una cámara o un access point, que en teoría es alta potencia y alto ancho de banda, pues necesariamente tengo que poner categoría 6A, porque es alto ancho de banda. Si más bien requiero poco ancho de banda, pero alta potencia, pues puedo escoger entre 6 o 6A normalmente. Pero si necesariamente es baja potencia y bajo ancho de banda, pues uno puede conformarse, si se pudiera decir, con categoría 6 sin ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, aquí mi recomendación es que tengan en cuenta al momento de hacer su diseño de cableado estructurado, que todo el sistema tenga soporte de temas de PoE. En el caso del Leviton, nuestra solución, tanto en 6 como en 6A, soporta hasta 100 vatios. Es decir, estoy hablando del cable, del jack, de toda la solución completa. Porque a veces nos quedamos solamente con los anchos de banda, de las velocidades de transmisión, que fue con lo que empezamos a hablar esta charla, pero no le prestamos cuidado a esto. Y si no le prestamos cuidado a esto, es posible que el cableado que yo haya diseñado y montado en un edificio se vuelva obsoleto. No porque no transmita las velocidades que quiero, sino porque no puede soportar los requerimientos de energía que le estoy planteando. Entonces, ténganlo en mente, ténganlo en cuenta. ¿Vale? Aquí simplemente por contarles, pues que transmitimos ahora en 60 y 100 vatios, pues los 4 pares, además de pues las señales de comunicaciones, energía. Importante, pues seguramente vendrán algunos cambios en las normas cuando este tema se masifique aún más, este tema del PoE, pues seguramente nos van a poner algunas restricciones sobre la cantidad de cables que yo puedo montar juntos. Porque imagínense que yo le esté sacando a todos los cables 6A hasta 100 vatios, a todos ellos, pues esos seguramente se van a calentar y cada vez que estos cables se calientan, pues entre mayor sea la temperatura, normalmente la transmisión de datos tiende a ser un poco peor. Entonces seguramente nos van a poner la norma algunas restricciones sobre cantidades de cables que yo pueda poner juntos en un mazo de cables. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Se nos fue el tiempo volando. Miren, ya nos quedan apenas 10 minutos. Entonces, si quieren, vamos a terminar hablándoles algo de wireless, temas de wireless, simplemente contarles cómo ha ido evolucionando los temas desde el 97. ¿Qué tanto transmitíamos en el 97 con elementos inalámbricos? Pues miren, apenas 2 megabits por segundo. En el 99 pudimos llegar hasta 11 o 54 megabits, dependiendo de la norma. 2003... dirán ustedes, bueno, pero se quedó en 54 megabits. Pues resulta que es que logramos 54 megabits a mayores distancias. 2009, 600 megabits y 2013, 2015, pues ya tenemos 1.3 gigabits y 6.93, que si recuerdan hace un rato les estaba comentando yo que son velocidades de transmisión que en teoría un cable de categoría 5E o 6 no podría soportar. ¿Vale? ¿Hacia dónde vamos con esto? Pues mira, aquí hay simplemente un ejemplo de cuánto nos tardábamos bajando 5 gigabytes
En el 2000, en el 1999 nos demorábamos casi 14 minutos bajando esto. Hoy en día nos demoramos 6 segundos. Y precisamente por estas velocidades es que seguramente podemos tener esta conversación que estamos teniendo en este momento. De hecho, mi computador aquí donde les estoy hablando no está conectado físicamente, sino a través de una red. Y es precisamente por esta ampliación de los protocolos, mejora de los protocolos. ¿Para dónde vamos? Con esto de los estándares inalámbricos, simplemente un vistazo. Pues está por salir un nuevo estándar que me va a permitir llegar hasta los 10 gigabits por segundo. Es decir, la misma velocidad que tiene un cable de cobre de categoría 6A. Simplemente para que lo tengan en cuenta, pues que esto está evolucionando rápidamente. ¿Cuál es mi recomendación? Si ustedes van a instalar soluciones de 1.3 gigabits, 6.93 o inclusive 10 cuando salgan, pues de una vez pongamos categoría 6A. No, digamos, no nos devolvamos a hacer cosas anteriormente con las categorías anteriores, porque suele pasar que en categoría 5 y 6 estos cables fueron diseñados para soportar ciertas velocidades en principio y no están diseñados para soportar alien crosstalk, que es ese ruido que generan los pares adyacentes. Entonces puede que tengamos algunos problemas si queremos sacarles unas velocidades superiores, ¿vale? Si ustedes quieren definitivamente irse por altas velocidades en wireless, pues utilicemos desde el principio categoría 6A, es mi recomendación, ¿vale? Bueno, aquí paso rápidamente algunas recomendaciones que pues no son del caso, simplemente cuántos equipos inalámbricos debo poner por cantidad de usuarios. Estas son apenas recomendaciones de la norma y ubicación de tomas WAP, que seguramente ustedes saben muchísimo de este tema, ¿vale? Y termino la charla simplemente contándoles sobre algo que se llama ITAV, y es la posibilidad, como les decía, de llevar todas las señales que yo llevo a través de un cable HDMI o VGA, pues ahora lo llevo a través de un cable de par trenzado. ¿Y para qué me sirve hacer eso? Pues que resulta, seguramente a alguno de ustedes les ha pasado, que cuando van a instalar un punto de un televisor hacia un computador y ese punto va más allá de 15 metros, 20 metros, pues comenzamos a tener problemas, porque estos cables que les menciono tienen un límite. Normalmente un cable HDMI no va más allá de 15 metros, un cable VGA no va más allá de 30 metros, o un cable USB más allá de 4.8 o de 10 metros. Cuando queremos que esas distancias sean superiores, pues precisamente aparece estos extenders, que seguramente los conocen ustedes así, para lograr llegar hasta 40, 70 o 100 metros. Y pues Leviton tiene una solución que se adapta precisamente a esto. ¿Cómo funciona? Pues aquí tengo la mitad, ustedes ya saben qué es esto, es un canal de comunicaciones categoría 6A, un cable, 2 patchcord, 2 jacks. Lo que tengo en un extremo es un transmisor con una entrada HDMI, VGA o USB, y al otro lado tengo un receptor cuya salida es HDMI, VGA o USB. Simplemente conecto los patchcord al lado y lado y ya puedo extender básicamente desde los 15 metros que da un cable HDMI hasta 100 metros. Entonces, logro de este modo pues llegar a transmitir todo aquello que podía transmitir a través de un cable HDMI, ahora a través de pues cable de par trenzado. Entre otras cosas, puedo transmitir entonces video hasta 4K, audio, Ethernet, controles vía RS232, inclusive señales de IR, y por supuesto, aquí en este caso es energía, no se conoce como Power over Ethernet, sino Power over HD base T, porque precisamente el HD base T es el protocolo que nos dio la IEEE para hacer este tipo de transmisiones, ¿vale? Bueno, tengo algunos ejemplos, vamos a irnos más adelantito para mostrarles. Esto es una placa, esta. Entonces, miren, en un extremo, imagínense, esto es un salón de clase, en un extremo tengo 3 entradas, tengo un PC y una tablet con puertos HDMI, y tengo un laptop con una entrada VGA. Lo conecto los 3 al tiempo a la placa, y en la parte de atrás lo que sale es un cable de categoría 6A que va hasta el otro lado. Aquí tengo el receptor que recibe ese RJ45, cuya salida es un HDMI que conecto al televisor. Y ya está. Esta placa lo que hace es identificar la última señal que se conecta, o puedo seleccionar a través de un botón cuál de las 3 quiero proyectar y lo puedo ver al otro extremo. Muy bien. Simplemente tengo otro que se llama splitter. En el splitter lo que tengo es una entrada y 4 salidas. Entonces, aquí está el ejemplo. Una entrada que va al splitter y 4 salidas que van, en este caso, a 4 televisores. Imagínense, por ejemplo, no sé, un restaurante. Si ustedes quieren poner esto en 4 televisores diferentes con una sola entrada, pues esta sería la solución. O tenemos otro que se llama, bueno, este es el mismo splitter, simplemente contarles. Aquí tengo la plaquita, los hasta 70 metros, y aquí 3 televisores con la misma señal de entrada. Y tengo otro que se llama switcher, que es, digamos, un poco lo contrario. En este caso lo que tengo son 4 entradas y una salida HDMI. Entonces aquí está el ejemplo. En este caso tengo
la entrada, 4 entradas, que estemos desde aquí de la derecha, al switcher, y una salida que va al televisor. De hecho, el Leviton también tiene soluciones de amplificación de sonido, entonces ahí está mostrado. Bueno, y bueno, me perdona que me fui rápido al final, pero se nos fue el tiempo volando. Resumen, tenemos nuevos estándares, 2.5, 5, 25 y 40 gigas. 2.5 y 5 son estándares para temas de wireless, de temas de access point. 25 y 40 gigas son para data centers y de hecho se le conoce como categoría 8, que en teoría está diseñado para reemplazar fibra óptica, SFP Plus y QSFP Plus, pero son ambientes de data centers, básicamente. El objetivo final de la categoría 8, ahorrar energía en el data center. Y cuando ustedes estén pensando en montar access point de alta velocidad, desde el principio la recomendación es que utilicemos categoría 6A y que en el diseño que ustedes estén pensando hacer de cableado estructurado de corrientes débiles, pues verifiquen por favor que el fabricante cumpla con condiciones de PoE, por supuesto. ¿Vale? Entonces, pues eso era lo que quería contarles. Este que están viendo aquí en pantalla es mi correo, john.prieto@leviton.com. Y antes de irme a las preguntas, quisiera darle el paso a mi compañero Andrés del Valle, para que Andrés cierre con broche de oro, pues cierre antes de que nos hagan las preguntas, por supuesto. Andrés. Gracias, John. Voy a compartir mi pantalla también para poder mostrarles algunas cosas. Yo lo que quiero focalizarme ahora, porque John vio en forma técnica todas las novedades que hay en el mercado. Denme un segundo, ahí parece, no es esa, es esta otra. Esta. ¿Me escuchan y ven, cierto? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Sí. Muy bien. Bueno, John hizo una reseña bien detallada de qué es lo que está ocurriendo en el mercado de cableado estructurado. Eso a nivel global. A nivel local esto hace un buen rato ya que lo comenzamos a percibir en las ventas. Yo diría que el impacto más grande que hemos tenido ha sido cómo año a año disminuye la cantidad de puntos de red tradicionales. Es decir, datos de un puesto de usuario, una impresora, las cosas que habitualmente hacíamos. Ya rara vez se instalan 2 puntos de datos por usuario. Entonces, la cantidad de puntos tradicionales cae año a año, pero se compensa y hace que crezca por la cantidad de puntos nuevos que tienen que ver con PoE y OT. Para que tengan una idea, en un hospital donde años atrás se instalaban 5.000 puntos de red, hoy en día se están instalando 8.500 a 9.500 puntos. Es decir, se multiplicó muchísimo. Ese es un dato que aquellos que trabajamos en esta industria no debemos perder de vista. Y tal como señaló John en algún momento, eso significa que hoy en día tenemos que empezar a diseñar de otra manera. De otra manera. Por ejemplo, podemos colocar categoría 6 a nivel de puesto de usuario, pero por ningún motivo, para todo lo que tiene alimentación PoE, debemos seguir instalando categoría 6. Debemos hacerlo con categoría 6A y además blindada por pares. Hubo un dato que a lo mejor pasó rápido, que dijo John, y es que los nuevos estándares de Wi-Fi futuros van a ser para 10 gigas. 10 gigas. Hoy en día Wi-Fi es dual, 2,5 y 5. Pero van hacia 10 gigas. Por lo tanto, el cableado tiene que soportar 10 gigas. Bien, además hay un factor interesante que no recuerdo si lo abordamos o no, pero que tiene que ver con que la alimentación PoE introduce calor en los cables. Un calor que no estaba presente antes. Y cuando la densidad de puntos aumenta, como aumenta todos los años, tenemos que ayudar a disipar calor al cable. Y eso se logra solamente blindando los pares. Bien, solo quise tocar ese par de temas para reforzar lo que nos había mostrado John. Y ahora me voy a centrar en STEC. Es posible que alguno de ustedes no nos conozca o muy remotamente, ¿ya? Porque la mayoría, creo que los asistentes son de la zona norte, donde aún no tenemos una sucursal. Pero
tenemos sucursales en el sur, en Santiago, etcétera, y tenemos planificado seguir avanzando hacia el norte, ¿ya? Nuestra compañía nace en el año 89, ya tenemos 30 años. Somos una empresa consolidada. Como les dijo Francisco al comienzo, la marca Leviton es la número 1 en ventas en Chile desde hace por lo menos 5 años. Y ese es un trabajo que realizamos de cobertura. Es decir, nuestros inventarios son muy altos y lo han sido tradicionalmente. Y fruto de esta situación que estamos viviendo, esta pandemia, vamos a reforzar más aún nuestros inventarios. Porque lo que intuimos es que una vez que esto pase, la demanda va a ser explosiva. Por lo tanto, debemos estar preparados para ello, ¿sí? Entonces, es un mensaje muy importante. Nosotros no hemos dejado de trabajar ningún día. La mitad estamos remoto desde las casas, la mitad está presencial, ¿sí? Y nosotros estamos trabajando todos los días. Hemos habilitado un punto de retira en la comuna de Estación Central. Estamos haciendo un piloto con eso. En la medida que eso funcione, vamos a habilitar 2 más dentro de la región metropolitana. Bueno, estamos pensando la compañía para los siguientes 30 años y estamos trabajando para ello. Estamos a un par de meses, 2, 3 meses de habilitar e-commerce. Y así, una serie de cambios que tienen que ver con cómo el mercado va cambiando también, ¿sí? Los hombres de mi edad, yo ya tengo 61 años, en los próximos 10 no vamos a estar en el mercado. Van a estar los que hoy en día tienen entre 25 y 50. Y esa es otra generación. Compra diferente, se mueve diferente, etc. Entonces hay que adaptarse a todo ello. ¿Bien? Las principales industrias son obviamente las oficinas corporativas, el comercio al retail, las entidades públicas, los servicios industriales, los data centers, la minería, etc. En todos esos mercados nosotros estamos presentes. ¿Con qué? Con cableado estructurado, obviamente, pero además vendemos equipos de networking, herramientas e instrumentos, tenemos un área eléctrica que crece año a año y aparece este último ítem que está aquí que se llama ley de ductos, que es un nuevo negocio que aparece en nuestra industria fruto de un cambio, no, fruto de que aparece una ley que corrige una distorsión que había. Hasta ante esta ley, las telco hacían acuerdos con las constructoras para habilitar los backbone para proveer de internet y cable y telefonía, por supuesto. Pero el edificio o el condominio quedaba amarrado a una telco. A través de esta ley, eso desaparece. Por lo tanto, todas las telco pueden instalar sus servicios en cualquier edificio a partir de esta ley. Pero para ello aparece un negocio que está estructurado, está definido casi desde la goma con la cual se pega hasta los equipos con los cuales se recibe la señal, digamos, la señal que viene por satélites, ¿sí? Entonces, es un negocio muy interesante para aquellos que no lo conocen. Pueden visitar nuestra página web, hay muchísima información allí y tenemos profesionales, inventarios, hay mucha tecnología metida en esto. Sucursales, obviamente Santiago, Viña del Mar, Talca, Concepción, Puerto Montt. Estamos a punto de abrir Lima y esperamos de Lima empezar a bajar hacia el norte de Chile también, ¿sí? Pero en eso estamos trabajando. Les quiero mostrar, estas son algunas de las marcas que nosotros trabajamos hoy en día. Información de eso está en la página web, por lo tanto yo no me voy a meter en eso. Y nuestra orientación es seguir conectando, facilitar las conexiones del mundo a través de un amplio mix de inventario, buenos niveles de financiamiento y la mejor experiencia de servicio a través de nuestras instalaciones, nuestra gente, etc. ¿Sí? Y les voy a mostrar una última transparencia porque con Hernán hemos estado trabajando muy fuerte en el mercado local para ir posicionando este cable. Se llama cable Zone. Es un cable categoría 6A, UFTP, es decir, blindado por pares, de un diámetro reducido. Eso significa que el cable es de 26 AWG y por lo tanto ya no es para enlaces de 100 metros, sino que de 70 metros.
Por lo tanto, su mercado natural, los cuartos de equipo, los data centers y toda aquella instalación donde el promedio sea mucho menor que 70 metros. Aquí hay una fotografía que les muestra 3 tipos de cables. Este es el cable zona. Este es el cable también de Leviton, categoría 6A, UFTP, pero de 23 AWG. Este es de 26, para que tengan una idea de la diferencia. Y este es un cable de la competencia, que es FUTP, blindado en el total. Este cable normalmente es de 7,3, este es de 6,8 y este es de 5,6. Ahí tienen un ejemplo de cómo nos vamos adaptando a las necesidades de las distintas industrias. Con este cable ya hemos vendido, no sé, del orden de 10.000 puntos en 2 data centers. Es un producto que tiene una demanda muy, muy interesante. Bueno, eso de mi parte, y dejo abierto entonces las preguntas para que podamos compartir un poco más. Gracias, Andrés. Pues no sé, si alguno de ustedes tenga alguna pregunta sobre lo que hemos venido conversando en el transcurso de la tarde, si tienen alguna experiencia que quieran compartir con nosotros sobre lo que han visto ustedes en el mercado, sobre temas de categoría 8, sobre temas de PoE. De mi parte, agradecerles enormemente. Siempre he dicho yo que el que me aguanta a mí una hora hablando es porque es un santo. Entonces son ustedes unos santos. Muchas gracias. Sé que me ha tocado hablar muy rápido en algunas partes, pero es que era demasiado tema y quería contarles un poquito, por lo menos, de cada. Se le cayó, no lo escucho. No, John pusiste en silencio tu micrófono. Ah, perdón, Sí, perdón. sí, no se escuchó la última parte. Estaba viendo a ver si habían aprendido lectura de labios, pero no. Entonces, les decía yo que esta Genial. presentación les va a llegar a ustedes a sus correos, a los que quieran y estén interesados en ella. Y desde Leviton, todas las ganas de colaborar con ustedes. Solemos ser muy cercanos a nuestros clientes, nos gusta ensuciarnos las manos, trabajar con ustedes, atender preguntas. Entonces, cuenten con nosotros para lo que necesiten, de verdad. Bueno, de mi parte, agradecer a ti, John, por tu tiempo, tu sabiduría también, Andrés, Hernán. Ya queda poquito tiempo, así que si quedan algunas preguntas, las pueden enviar al correo. Yo les voy a hacer retroalimentación de todo lo que se habló hoy día. Les voy Claro a que sí. mandar un correo masivo y al que quiera pedirme la grabación, se la enviamos. Y obviamente les vamos aclarando todas las dudas que puedan tener. Así que, por mi parte, muy agradecido a todos ustedes, agradezco el tiempo de cada uno. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Hernán, ¿estás con silencio tu micrófono? Discúlpame, gracias Francisco por tu participación, por tu apoyo. Realmente ha sido un meeting muy interesante y hemos reunido personas que realmente al parecer están interesadas en estos temas. Así que aquí, como siempre, a tus órdenes. Muchas gracias, Hernán. Francisco, por acá Esteban Alvarado. Muchas gracias por este evento. Ojalá lo podamos seguir repitiendo, muy interesante. Conocer las tendencias y todo lo que cómo viene la tecnología. Que hoy día nosotros trabajamos especialmente para el mundo minero. Y ahí es el mundo donde casi siempre quieren ir no en la punta de la ola de la tecnología, pero sí con sistemas avanzados. Una consulta para certificarse en Leviton, eso lo vemos con STEC. Sí, Exactamente. sí, por favor. Usualmente tengo el gusto de viajar a Chile cada año a hacer cursos de certificación. Este año, lamentablemente, tuvimos que cancelar el viaje, pero bueno, tendremos que ver si las hacemos virtuales por este año o ver cómo nos organizamos, porque sí sé que hay muchos clientes que quieren certificarse con la marca. Entonces, lo coordinamos con STEC, básicamente, por favor. Sí, Hernán, ahí yo te doy los contactos para que con Andrés y a través de Hernán
vamos certificando. Así es. No sé si ¿Alguna alguien más pregunta? preguntas. No sé. Pueden escribirlas por el chat también y como les dije, me las pueden enviar por correo. Si les quedó algo ahí en el tintero, como se dice. Mira, a mí me interesó la parte de los equipamientos de HDMI y todas esas cosas, pero yo creo que entrando a la página de STEC y consultando podemos tener más información para... siempre andamos dando soluciones, especialmente acá cambiando los cables HDMI, comprando cables, unos cables de 15, 20 metros, 50 metros, ¿no? Y casi siempre fallan porque uno lo instala en el espacio cuando el recorrido y como son mineros los que están al otro lado tratando ese cable. Son muy cuidadosos. No son piedras. Entonces, yo creo que esas soluciones no. Nosotros sí hemos ocupado extensores, pero las soluciones que ustedes presentaron están interesantes. Que podemos. Sí. Sí. Si quieren, yo les voy a hacer llegar un correo con un video. Lo que pasa es que hoy no alcancé a mostrárselos, pero muestra cómo funciona en una sala de juntas, por lo menos una solución como esta. Puede ser muy interesante. Genial. Estamos, parece. Nos vemos. Muy bien. Entonces. Muchas Ya, gracias. Buena tarde para muchas gracias. ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a por todos. asistir. Que estén muy bien. Estamos